Hay historias en la Biblia que no solo narran el pasado, sino que revelan el presente y anuncian el futuro. Historias donde el cielo y la tierra se enfrentan, donde el destino de naciones enteras nace en una sola familia. Y esta es una de ellas. Dos hermanos que compartieron el mismo vientre pero siguieron caminos opuestos. Uno, impulsivo y terrenal. El otro, astuto pero sediento de una promesa divina. Jacob y Esaú, el conflicto eterno entre la carne y el espíritu, entre lo que vemos y lo que Dios prometió. Porque lo que comenzó como una rivalidad entre gemelos, terminó siendo una profecía sobre la humanidad. Prepárate para descubrir cómo el dolor, la traición y la bendición de estos dos hombres siguen latiendo hoy, en tu historia, en la mía, y en el corazón mismo del plan de Dios. Este es Jacob versus Esaú, el conflicto por la bendición perdida. Y antes de comenzar, suscríbete a la Biblia Sagrada y activa la campana, porque aquí no solo contamos historias, revelamos los misterios del reino. ¿Por qué parece que algunos hombres nacen destinados a luchar incluso antes de abrir los ojos al mundo? ¿Y por qué hay almas que desde el principio representan algo más grande que ellas mismas? Una batalla entre la carne y el espíritu, entre lo terrenal y lo celestial. Desde el principio de los tiempos, la historia de Jacob y Esaú ha sido más que el relato de dos hermanos. Es una profecía encarnada, una sombra del conflicto interior que todo ser humano libra entre el deseo y el propósito, entre lo inmediato y lo eterno. Ambos fueron hijos de Isaac, nietos del patriarca Abraham. Llevaban en su sangre la promesa del cielo, el pacto que Dios había sellado con su abuelo. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero esa bendición no se transmite sin conflicto. Cada promesa de Dios es custodiada por la prueba. Y antes de que estos gemelos respiraran su primer aliento, ya el cielo había hablado su destino. Las escrituras dicen que Rebeca, la esposa de Isaac, no podía tener hijos. Durante años lloró en silencio, mientras las otras mujeres de la aldea la miraban con compasión y susurros. La infertilidad en aquella cultura no era solo un dolor físico, era una marca en el alma, una herida de vergüenza. Isaac oró intensamente por ella, y Dios escuchó. Rebeca finalmente concibió, pero lo que debía ser un gozo se convirtió en tormento. El texto dice: los hijos luchaban dentro de su vientre. Ella no entendía. Día y noche sentía una guerra dentro de sí, un conflicto que no cesaba. Desesperada, fue a consultar al Señor, y Él le respondió con una profecía que cambiaría la historia del mundo. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Con esas palabras, el destino quedó sellado. No era solo un embarazo, era el nacimiento de dos linajes espirituales, dos caminos, dos naturalezas, dos reinos que se enfrentarían generación tras generación. Esaú sería el primogénito, el hombre de la fuerza, el cazador del campo. Jacob, en cambio, sería el que habitaba entre tiendas, el que anhelaba las cosas invisibles. Uno representaría el impulso, el otro, la promesa. Uno viviría para el momento, el otro para el propósito. Ambos hijos de la misma madre, pero no del mismo espíritu. Cuando llegó el día del parto, Rebeca gritó con fuerza mientras los gemelos luchaban por salir. Esaú fue el primero en rojizo, cubierto de vello, símbolo de fuego, pasión y fuerza bruta. Y cuando su hermano salió detrás, su mano se aferraba al talón de Esaú, como si se negara a quedar atrás. Por eso lo llamaron Jacob, que significa el que agarra el talón, pero también el suplantador. En ese gesto inocente de un recién nacido, el cielo había escondido un mensaje. A la lucha por la bendición había comenzado. Con el paso de los años, Esaú se convirtió en un cazador hábil, amado por su padre Isaac, quien disfrutaba de la carne que traía del campo. Jacob, en cambio, permanecía en casa observando, reflexionando, aprendiendo los misterios de la fe de su abuelo Abraham. Mientras Esaú perfeccionaba su arco, Jacob afinaba su discernimiento. Isaac veía en Esaú la fuerza que podía proteger la herencia. Rebeca veía en Jacob el alma que podía entenderla. El padre se inclinaba hacia el hijo del campo, la madre hacia el hijo del espíritu. Así, la casa del patriarca comenzó a dividirse en silencio. Pero más allá de la tensión familiar, algo mucho más profundo se estaba tejiendo. Cada día que pasaba, el cielo observaba cómo los dos hermanos representaban la eterna batalla entre el hombre natural y el hombre espiritual. Uno se alimentaba del mundo visible, el otro, de las promesas invisibles. Uno vivía por instinto, el otro, por fe. Y así, sin saberlo, ambos se convirtieron en arquetipos de toda la humanidad, dos naturalezas luchando dentro de un mismo corazón. Esaú, símbolo del hombre que busca lo inmediato. Jacob, símbolo del que lucha por lo eterno. Desde el vientre hasta el altar, su historia no fue solo familiar, fue profética, porque lo que comenzó como una disputa por una bendición, terminaría siendo un espejo del alma humana, un eco que aún resuena en cada generación.
El sol caía sobre las colinas de Canaán, el olor del pasto seco se mezclaba con el polvo del camino, y el viento traía el eco de una vida sencilla. Pero en esa quietud, algo se agitaba en el corazón de los hijos de Isaac en Esaú. El cazador salía cada amanecer con su arco al hombro y el orgullo en el pecho. Jacob, en cambio, prefería quedarse cerca de las tiendas, observando el fuego, escuchando las historias del pacto, soñando con las promesas que su abuelo Abraham había oído directamente de Dios en dos hermanos. Dos caminos en uno buscaba aventuras, el otro significado. Uno vivía del rugido de la tierra, el otro del susurro del cielo. El contraste era tan visible que incluso los siervos de Isaac lo comentaban entre ellos. «Mira a Esaú», decían, «el favorito de su padre, fuerte como un león. Pero el joven Jacob tiene una mirada distinta», respondían otros, «como si viera lo que nosotros no podemos ver». Rebeca lo sabía. Desde que el Señor le había revelado que en su vientre habitaban dos naciones, ella había entendido que el destino de sus hijos trascendía la carne y la sangre. Y cada vez que miraba a Jacob sentía que algo en él ardía, un fuego invisible, una chispa que no venía de este mundo. Pero Esaú no vivía de promesas, sino de instintos. Para él, el valor de las cosas se medía en la inmediatez, a lo que se podía cazar, lo que se podía comer, lo que se podía disfrutar ahora. No había misterio, ni símbolo, ni fe y en solo hambre. Hasta que un día, el destino decidió probarlo. Esaú regresaba del campo exhausto. El sudor corría por su frente, sus músculos temblaban, y su estómago rugía de hambre. A lo lejos, el aroma del guiso de Jacob lo envolvió como una tentación irresistible, un guiso de lentejas humeantes, rojas como la tierra de Edom. La escena era casi profética. El color del plato reflejaba el color de su propia piel, de su naturaleza, de su impulso. «Dame de ese guiso, te lo ruego», exclamó Esaú jadeando. «Estoy muriendo de hambre». Jacob lo miró en silencio. Sabía que esa no era una simple petición. En su interior, algo le susurraba que ese momento tenía peso eterno. «Véndeme primero tu primogenitura», respondió con calma. El rostro de Esaú se endureció. «¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?». Sus palabras cayeron como piedras al suelo. Una decisión tomada por el estómago cambió el curso de la historia. Jacob le dio el pan y el guiso. Esaú comió, bebió y se levantó. Y con ese gesto, dice la Escritura, despreció su primogenitura. Ese fue el instante en que el cielo observó cómo un hombre cambió lo eterno por lo temporal. No hubo truenos, no hubo relámpagos, pero el universo lo sintió, porque la primogenitura no era solo una herencia familiar. Era la línea de la promesa, el canal por donde fluiría la bendición divina sobre las generaciones. Y Esaú, sin saberlo, la había despreciado por un plato de lentejas. Desde ese día, una grieta invisible separó a los hermanos. Jacob, cargado con culpa y destino, comenzó a entender que la bendición no se obtiene sin lucha. Y Esaú, ajeno a lo espiritual, empezó a sentir el peso del vacío que deja el desprecio por lo sagrado. En cada mirada, en cada palabra, la tensión crecía. Isaac, envejecido y ciego a los designios del cielo, seguía amando más al hijo de la carne. Rebeca, en cambio, veía en Jacob el eco del pacto eterno. El hogar se llenó de silencios densos, de oraciones secretas, de sospechas que flotaban en el aire. El espíritu y la carne ya no solo luchaban dentro del vientre de Rebeca, ahora luchaban dentro del hogar de Isaac y así. Una simple comida se convirtió en una profecía en la humanidad. Una y otra vez. Sigue eligiendo el plato del momento sobre la herencia de la eternidad. Cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero la historia se repite. Porque lo que empezó entre Jacob y Esaú no terminó con ellos. Todavía arde dentro de cada corazón que debe decidir entre el hambre del cuerpo y el llamado de Dios. La historia alcanza un punto crítico. Los años han pasado. Los gemelos, ahora hombres, viven cada uno en su mundo. En Esaú, el cazador impetuoso, fuerte y apasionado por lo terrenal. Jacob, el hombre de tiendas, que prefiere la quietud, el pensamiento y la contemplación de las promesas divinas. Han dos caminos, dos naturalezas, dos destinos que están a punto de chocar en una escena aparentemente simple, pero cargada de eternidad. El sol cae sobre el desierto. El aire vibra con el aroma de las especias y del guiso que Jacob prepara con calma. Esaú llega exhausto, cubierto de polvo, con el sudor y el orgullo mezclados en el hambre lo devora. Y al ver aquel guiso rojo, aquel vapor que se eleva, su alma carnal despierta y grita: «Dame de ese guiso rojo, te lo ruego, porque estoy agotado». Jacob levanta la vista. Sus ojos brillan no de malicia, sino de discernimiento. Él ve una oportunidad, una puerta espiritual que Dios abre en un instante. Y con voz firme responden: «Véndeme hoy tu primogenitura». En silencio, en el aire se detiene. Un plato de guiso,
a cambio de una herencia eterna. El primero en la historia de Israel que elige lo temporal sobre lo celestial. Esaú, movido por la desesperación, ríe con amargura. ¿De qué me sirve la primogenitura si estoy por morir de hambre? Y en ese instante, el pacto invisible se sella. Jacob entrega el pan y el guiso a Esaú come, y el destino del linaje cambia para siempre. La Biblia da es así. Menospreció Esaú la primogenitura. Y esa palabra menospreció retumba como una sentencia espiritual. Cuando el hombre desprecia lo que Dios valora, termina vendiendo su eternidad por un instante de placer. Porque el guiso de Esaú no era solo lentejas, era la representación del mundo, de lo inmediato, de lo que calma el cuerpo pero apaga el alma. Y Jacob, aunque imperfecto, entendió que las promesas no se compran con oro ni se heredan por linaje. Se arrebatan con fe, con discernimiento, con hambre de lo eterno. Aquí hay un mensaje profético. A muchos hoy están vendiendo su primogenitura espiritual por un plato de comodidad, por fama, por dinero, por placer momentáneo, por encajar en un sistema que grita, disfruta hoy y calla, pierde tu eternidad. El guiso sigue humeando sobre la mesa del mundo, y el enemigo lo sirve con sonrisas y brillo, pero lo que está en juego sigue siendo lo mismo, tu herencia divina. Jacob sabía que la bendición de Abraham no se trataba solo de tierras o riquezas, sino de ser el canal del propósito de Dios. Por eso su deseo no era egoísta, era profético. Quería el favor del Altísimo, aunque su método fuera torcido. Y eso revela algo poderoso. Dios puede usar incluso los errores de un corazón que lo busca, pero no puede bendecir la indiferencia de un alma que desprecia su plan. Cuando Esaú terminó de comer, el texto dice que se levantó y se fue, sin orar, sin mirar atrás, como quien deja caer un tesoro sin entender su valor. Y ese es el espíritu de la generación de Esaú, la que se levanta satisfecha pero vacía, llena de lo que no nutre y vacía de lo que salva. Jacob, en cambio, mira el plato vacío y algo en su interior cambia. No ha ganado aún la bendición de su padre, pero sí ha sellado el inicio de una promesa que Dios había decretado antes de su nacimiento. El cielo empieza a mover piezas, y la historia avanza hacia el momento más tenso de su vida, el día en que tendrá que engañar para recibir lo que el cielo ya había prometido. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué Dios permitió que el destino se cumpliera a través de un engaño? ¿Acaso la profecía necesita del error humano para manifestarse? Esa será la respuesta que descubriremos en la próxima parte. Cuando Rebeca, movida por el espíritu de la profecía, urda el plan que cambiará la historia de Israel. Porque a veces, Dios mueve los hilos del destino incluso en medio del caos humano, para que su palabra se cumpla aunque el camino sea escandalosamente imperfecto. El viento sopla suave sobre las tiendas del campamento. Isaac, viejo y ciego, siente que sus días se apagan como la llama de una lámpara al final del aceite. Su voz, debilitada pero firme, llama a su hijo mayo Erran Esaú. Hijo mío y él responde, aquí estoy, padre. El anciano sonríe. Toma tus armas, tu arco y tus flechas, ve al campo. Cázame algo de casa, prepárame un guiso como me gusta, y tráemelo, para que te bendiga antes de morir. En lo que Isaac ignora, es que Rebeca escucha desde la sombra. Su corazón se agita. Recuerda la voz de Dios, aquella profecía que oyó años atrás en el Mayo Ere, servirá al menor y entiende que ha llegado el momento. No por ambición, sino porque lo que Dios dijo debe cumplirse, aun si los métodos humanos parecen torcidos. Rebeca corre hacia Jacob. Sus palabras son rápidas, urgentes, temblorosas. Tu padre va a bendecir a Esaú. Haz lo que te digo. Ve al rebaño, tráeme 2 cabritos, y yo prepararé el guiso que le gusta. Llévaselo tú, y recibe tú la bendición. Jacob duda. Su mente lucha entre la fe y el miedo. Pero madre, Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, pensará que lo engaño y traeré maldición sobre mí. No bendición. A Rebeca lo mira con determinación profética. Su voz tiembla, pero no de miedo, sino de destino. Hijo mío, caiga sobre mí tu maldición. Solo haz lo que te digo. El plan se ejecuta. Jacob se viste con las ropas de Esaú, que todavía guardan el olor del campo, del sudor de la casa. Rebeca cubre sus brazos y su cuello con pieles de cabrito. El guiso humea, el olor llena la tienda. Y Jacob, temblando, entra ante su padre. ¿Quién eres, hijo mío?, pregunta Isaac, confundido por la voz. Yo soy Esaú, tu primogénito, responde Jacob, con un nudo en la garganta. Isaac duda. Ven acá, quiero tocarte, para saber si realmente eres mi hijo Esaú. Y al tocar los brazos cubiertos de piel, el anciano murmura, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. En silencio.
Isaac aspira, prueba el guiso, bebe el vino, y levanta sus manos temblorosas sobre el hijo que cree reconocer, y entonces pronuncia las palabras que cambiarán la historia del mundo. Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. En el cielo tiembla. El pacto se transfiere, la promesa de Abraham pasa a Jacob, el que anheló lo eterno más que lo terrenal. El Espíritu de Dios se mueve, no por la perfección del acto, sino por la intención del corazón. Y mientras las palabras se sellan, Esaú entra al campamento trayendo su casa, su guiso, su obediencia. Pero ya demasiado tarde. Levántate, padre, y come de mi casa, para que me bendiga San Isaac. Estremecido, pregunta, ¿quién eres tú? Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. El rostro del anciano se desfigura, tiemblan, se da cuenta, y el horror le atraviesa el alma. ¿Quién fue entonces el que trajo el guiso antes que tú? Yo lo bendayi. Y bendito quedará. En el grito de Esaú rompe la tienda. Un lamento que atraviesa los siglos. Bendíceme también a mí, Padre mío. Pero el silencio del cielo pesa. Isaac tiembla. Su voz se apaga. Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición. Guaizo llora, clama, grita, se arranca las ropas. Pero ya no hay vuelta atrás. El tiempo no retrocede cuando la profecía se cumple. La bendición no puede ser revocada, porque no fue Isaac quien la decretó, fue Dios quien la eligió. Esaú jura en su corazón, cuando mi padre muera, mataré a mi hermano Jacob, y así nace la enemistad eterna entre Edom e Israel, entre la carne y el espíritu, entre lo terrenal y lo celestial. Jacob huye, deja su casa, su madre, su padre, su tierra, y carga sobre sus hombros no solo el peso del engaño, sino el peso de una promesa. Camina hacia lo desconocido, sin saber que el Dios de Abraham y de Isaac será también el Dios de Jacob, el Dios que transforma tramposos en patriarcas, fugitivos en profetas, soñadores en naciones, porque así es Dios. Usa incluso los caminos torcidos para enderezar la historia, permite la confusión para revelar su soberanía, y aunque los hombres se equivoquen, su palabra nunca falla. El eco del llanto de Esaú aún resuena en las páginas de la historia. Un recordatorio de que la oportunidad espiritual, cuando se desprecia, no regresa. El que vende su bendición por un guiso no entiende que las lágrimas no compran lo que el corazón no valoró. Y así, mientras el cielo guarda silencio, el Espíritu de Dios prepara el siguiente capítulo, el encuentro de Jacob con él mismo. El momento en que el engañador será transformado en Israel, el que lucha con Dios y vence. Jacob huye en silencio. El aire del desierto quema su piel, y el peso de la culpa arde aún más. Deja atrás a su madre, su hogar, y a un hermano que lo odia. Camina solo, con la bendición en sus manos, y la incertidumbre en el alma. Porque tener la promesa no siempre significa tener paz. A veces, la bendición de Dios pesa más que la maldición del mundo. Llega Vito, exhausto, y usa una piedra por almohada. La noche lo cubre, pero el cielo no lo abandona. Y en sueños, el Eterno le revela una visión a una escalera que toca el cielo, ángeles que suben y bajan, y la voz del Dios de Abraham que resuena entre relámpagos. Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. En la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, y tu simiente será como el polvo de la tierra. Se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Jacob despierta con el alma temblando, cae de rodillas y exclama, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Toma la piedra donde apoyó su cabeza, la unge con aceite, y la declara casa de Dios. Allí nace Bitol, el altar de los que duermen como fugitivos y despiertan como profetas. Pasan los años, Jacob prospera, forma familia, tiene hijos, ganado y promesas. Pero su pasado lo sigue llamando por su nombre en Esaú, aquel que juró matarlo, aquel que representa el conflicto entre lo que fuimos y lo que Dios está formando en nosotros. Y llega el día del reencuentro. Jacob escucha que su hermano viene hacia él con 400 hombres. Su corazón se agita. ¿Será venganza o perdón? Divide sus campamentos, ora con desesperación, y dice una frase que corta el alma: no soy digno de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo. Ya no habla como el astuto que engañó, habla como el quebrantado que entiende que sin Dios no hay victoria que valga. Esa noche, junto al río Jabbok, algo sobrenatural ocurre. Un hombre aparece, no un enemigo, sino el mismo Dios en forma de ángel. Jacob lucha con el Joras. Lágrimas, fuerza, orgullo, culpa, todo se rompe en ese combate silencioso entre el cielo y la carne. Y cuando el ángel toca a su muslo,
Jacob cae pero no suelta. Entre jadeos y lágrimas grita, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y el ángel responde con una voz que corta la eternidad. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. En ese instante, el engañador muere, y nace el príncipe. El fugitivo se convierte en nación. El suplantador se transforma en portador de la promesa. Y Dios, una vez más, demuestra que la gracia siempre triunfa sobre el pasado. El amanecer lo encuentra cojeando, pero con un nuevo nombre. A veces Dios no te sana la herida, porque esa herida será la señal de que estuviste con él. Jacob cojea, pero ahora camina con propósito. Y cuando finalmente se encuentra con Esaú, la tensión se disuelve. No hay guerra, no hay cuchillo, solo un abrazo. Esaú corre hacia él, lo abraza y llora sobre su cuello. El llanto de odio se transforma en llanto de redención. El tiempo se detiene, el pasado se redime, y dos hombres entienden que Dios nunca quiso destruirlos sino transformarlos. Jacob alza la mirada y dice: al ver tu rostro, es como ver el rostro de Dios, y esas palabras no son solo poesía, son perfectas. Porque el verdadero rostro de Dios se revela cuando el amor vence al rencor, cuando el perdón derrota al orgullo, y cuando el hombre se rinde ante la gracia. Años después, las generaciones de Jacob formarán Israel. Las de Esaú, Edom, dos pueblos, dos caminos. Y el eco espiritual sigue vivo hasta hoy. La carne y el espíritu aún luchan dentro del hombre moderno. El Esaú interior que busca lo inmediato, y el Jacob interior que anhela lo eterno. El guiso sigue humeando en las mesas del mundo, y Dios sigue preguntando: ¿a quién elegirás alimentar hoy? ¿A tu hambre terrenal o a tu llamado divino? Porque esta historia no terminó en el Génesis. Se repite cada día en el corazón de quienes buscan a Dios, y el mismo Dios que transformó a Jacob sigue llamando a los que huyen, a los que engañan, a los que se esconden, no para juzgarlos sino para renombrarlos. Jacob fue marcado, pero también elegido. ¿Y tú? Si hoy estás luchando con él, si estás en esa noche de quebranto, no sueltes, no dejes de pelear en oración, porque del otro lado del dolor está el amanecer, y cuando el sol salga sobre tu valle, Dios también te dará un nuevo nombre, uno que el cielo ya escribió desde antes que nacieras. Si este mensaje tocó tu corazón, déjalo escrito en los comentarios con la palabra Israel, para declarar públicamente que no soltarás a Dios hasta que Él te bendiga. Y si quieres seguir explorando los misterios ocultos en la Biblia y las profecías que aún se cumplen hoy, suscríbete a este canal, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene a continuación revelará cosas que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva historia bíblica volverá a recordarte que el cielo aún sigue hablando.